Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos ya en la actualidad, en las últimas horas, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, pendientes de Netanyahu, que habla de un escándalo histórico por el posible arresto, la posible orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Enseguida les contamos lo que piensa Estados Unidos, los últimos movimientos de la OTAN, que por cierto ve imposible, improbable, una invasión por parte de Rusia a alguno de sus países vecinos, pendientes además precisamente de uno de estos países vecinos, de Polonia, ojo, que acaba de solicitar oficialmente el despliegue de armas nucleares de la OTAN en su territorio, en lo que puede suponer una escalada en el conflicto entre Rusia y la OTAN. Y precisamente mirando a Rusia les contaremos la última hora con la reconquista de Robotine, después de que Ucrania tomara el control en la contraofensiva del año pasado, y pendientes también del ataque al castillo de Harry Potter, que según varios medios habría utilizado munición de racimo. Pendientes de esto, empezamos mirando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha afirmado este martes en una comparecencia que ha tenido lugar hace apenas unos minutos, bueno, pues básicamente que la decisión por parte de la Corte Penal Internacional era un escándalo histórico. Ha hablado sobre la posible detención por parte de la CPI contra comandantes y líderes estatales israelíes. Dice que sería un escándalo de escala histórica. Dice que ninguna decisión, ni en La Haya ni en ningún otro lugar, va a dañar lo más mínimo su determinación de lograr todos los objetivos de la guerra. Además, ha destacado el enfoque del país en lograr sus objetivos bélicos. Escuchamos ya a Netanyahu. Bueno, Netanyahu, que hablaba, como nos decimos, de un escándalo histórico, una decisión que sería histórica por parte del CPI, mientras informes recientes sugieren que el Tribunal de La Haya está planeando órdenes de arresto contra Netanyahu y otros funcionarios israelíes. Se les acusa de violar el derecho humanitario en la Franja de Gaza. En respuesta a esto, se dice que Estados Unidos está realizando un esfuerzo diplomático para impedir que la CPI emita órdenes de arresto de este tipo contra los dirigentes israelíes. Precisamente Estados Unidos, en concreto el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha calificado como vergonzosas e ilegales las órdenes de arresto de funcionarios israelíes que supuestamente prepara la Corte Penal Internacional. Varios legisladores republicanos trabajan en represalias por la vía legislativa contra el tribunal, este tribunal internacional con sede en La Haya, que ha estado investigando desde 2014 denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares de Israel y las milicias palestinas, y podría emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros altos funcionarios por su papel en la muerte de civiles en la ofensiva contra Hamas en Gaza. Johnson, en un comunicado, ha defendido que el gobierno del presidente Joe Biden se oponga a esas órdenes, que califica como vergonzosas e ilegales. Pide que se usen todos los instrumentos disponibles para impedir lo que él dice es una abominación. Precisamente el primer ministro israelí ha reiterado este martes que los objetivos de la guerra permanecen sin cambios, según citaba el medio Sky News Arabia. Netanyahu ha subrayado que la operación militar en Rafah se llevará a cabo pronto, insistiendo en que es imposible detenerla hasta que se eliminen las brigadas de Hamas en la zona. Ha repetido que Israel no se rendirá ante este grupo. El primer ministro ha dicho este martes que ha comenzado ya la evacuación de civiles de Rafah antes de una ofensiva israelí contra la ciudad. Ha hablado además precisamente con las familias de los rehenes en un foro de defensa llamado Hativka. Además, es un foro en el que se apoya precisamente el asalto de la ciudad sureña de la Franja. Anteriormente, la radio militar israelí ha compartido que la invasión de la región podría ocurrir en las próximas 48 a 72 horas si no hay avances en las conversaciones sobre rehenes. Precisamente sobre esta cuestión, sobre el posible acuerdo de rehenes, la presión tanto a Israel como a Hamas, dice Guterres que sin una tregua el conflicto va a seguir empeorando. Escuchamos al secretario general de la ONU. I strongly encourage the government of Israel and the Hamas leadership to reach now an agreement. Without that, I fear the war, with all its consequences both in Gaza and across the region, will worsen exponentially. Recent weeks have seen airstrikes on the Rafah area. A military assault on Rafah would be an unbearable escalation, killing thousands more civilians and forcing hundreds of thousands to flee. It would have a devastating impact on Palestinians in Gaza, with serious repercussions on the occupied West Bank and across the wider region. All members of the Security Council and many other governments have clearly expressed their opposition to such an operation.
I appeal for all those with influence over Israel to do everything in their power to prevent it. Por su parte, el ejército de Israel ha anunciado este martes que va a dejar de utilizar los sistemas de defensa aérea Patriot para sustituirlos por tecnología aún más avanzada, un proceso que se va a desarrollar durante 2 meses y que tendrá lugar en medio de la ofensiva lanzada contra la franja de Gaza tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. El sistema Patriot, conocido como Yalom por su nombre israelí, funciona contra aviones y misiles balísticos. Su misión es interceptar aparatos hostiles. Desde 2014 ha interceptado 19 objetivos, incluidos 9 desde el estallido de las hostilidades en Gaza. A pesar de su efectividad, se menciona que el sistema Patriot es antiguo y difícil de mantener. Por esta razón, Israel está en proceso de reducir las baterías hasta el cierre de todo el sistema, mientras implementa una tecnología más avanzada en su lugar. Miramos también a Rusia. Su gobierno ha acusado este martes a Estados Unidos de mantener una postura hipócrita al oponerse a la investigación del Tribunal Penal Internacional contra Israel por sus acciones en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de apoyar la orden de arresto emitida contra el presidente ruso, Vladimir Putin, al inicio del conflicto en Ucrania. Decía Zaharova, honestamente, es una muestra de la estratificación de la conciencia entre las estrategas en la Casa Blanca. Es lo que decía en su cuenta de Telegram la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, que ha recalcado además que los jueces del TPI se encuentran bajo sanciones de Estados Unidos. Así, Zaharova ha hecho hincapié en que esta postura es absurda horas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmara que Washington no apoya la investigación del TPI sobre los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte de Hamas y la posterior ofensiva de Israel contra Gaza. Argumentaba Jean-Pierre que no cree que tengan jurisdicción. Precisamente también hay más declaraciones por parte de Estados Unidos, por parte del secretario de Estado estadounidense. Alerta, dice que estamos en la peor crisis en Oriente Medio desde 1948. Escuchamos. In this moment, we have arguably the worst crisis in the Middle East since 1948, and we're addressing it, working on it together with partners throughout the region, trying to bring the conflict in Gaza to an end, trying to ensure that it doesn't spread, and all of that is a collective effort. So I guess I'd sum it up by saying that, on the one hand, it's really two sides of the same coin, Jorge. One is that we're determined, and I keep hearing this everywhere I go, that countries continue to look to the United States to be... Por su parte, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha rechazado la petición de Nicaragua contra Alemania, que buscaba limitar el suministro de armas de Berlín a Israel, debido a acusaciones de que estaba ayudando a Israel a cometer genocidio en Gaza. La petición ante el tribunal Nicaragua afirmó que al continuar el gobierno de Berlín proporcionando a Israel armas y otros tipos de ayuda para la guerra contra Hamas, está violando la Convención de Ginebra. Una decisión que ha provocado una reacción por parte de Alemania. Ha acogido con satisfacción este martes el fallo de la Corte Internacional de Justicia contra la emisión de órdenes de emergencia para detener las exportaciones de armas alemanas a Israel. Nadie está por encima de la ley. Esto guía nuestras acciones. Es lo que decía el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en un comunicado en X. Pendientes también un día más de lo que sucede en el Mar Rojo. Les contamos que los hutíes con sede en Yemen han atacado 2 buques comerciales, el Cyclades en el Mar Rojo y el MSC Orion en el Océano Índico, según apuntaba el representante del movimiento. El portavoz añadió que lanzaron ataques con drones contra 2 destructores estadounidenses en el Mar Rojo. Según él, los ataques alcanzaron sus objetivos. Miramos también a Europa. La candidata del Partido Popular Europeo a presidir la Comisión Europea, actual presidente de la institución, hablamos de Ursula von der Leyen, ha pedido este lunes invertir en la producción de capacidades militares en Europa ante riesgos que considera claros y presentes. Decía que invertir en la industria de defensa es necesario porque los peligros para Europa que vemos en estos momentos son claros y presentes. Es lo que aseguraba von der Leyen durante el primer debate de cara a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. La política alemana hizo hincapié en que el mercado único y la industria son competencia de la Comisión Europea, así como la industria de defensa específicamente. Hablamos también de Estados Unidos, del expresidente estadounidense y precandidato republicano a las elecciones a la Casa Blanca. Hablamos de Donald Trump. Ha adelantado que si vuelve al poder no aprobará la entrega de ayuda económica a Ucrania si Europa no colabora al mismo nivel. Mantiene su orden. Donald Trump dice, si Europa no paga, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Es lo que se ha preguntado Trump en una entrevista para la revista Time, en la que ha advertido de que no ayudará a Ucrania a menos que los europeos comiencen a equilibrar
las cuentas. En ese sentido, Trump ha asegurado que a Europa le debería interesar mucho más Ucrania que a Estados Unidos debido a su cercanía geográfica con el conflicto. Decía Trump, ellos están mucho más afectados, tenemos todo un océano entre nosotros. Ha asegurado también que aquellas declaraciones en las que animaba a Rusia a hacer lo que quiera con aquellos países europeos que no cumplían con sus obligaciones económicas en la OTAN no fue fanfarronería de un día. Decía Trump, si no vas a pagar, entonces te quedas tú solo. Pendientes de Trump, miramos precisamente a la OTAN, a los países de la OTAN que no han enviado a tiempo la ayuda que prometieron a Ucrania, es lo que reconocía este lunes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo que ha permitido a Rusia aumentar su ventaja mientras las fuerzas de Kiev intentan aguardar la llegada de suministros militares tanto de Estados Unidos como de Europa. Decía Stoltenberg que las graves demoras en el apoyo han significado graves consecuencias en el campo de batalla para Ucrania, es lo que afirmaba en una conferencia de prensa en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según informaba la agencia France Press. En este sentido, el propio Stoltenberg ayer lo reconocía, daba la cara, decía la OTAN no ha cumplido. Escuchamos. That serious delays in support have meant serious consequences on the battlefield. For months, the US was unable to agree a package, and European allies have been unable to deliver ammunition at the scale we promised. Ukraine has been outgunned for months, forced to ration its ammunition. This means that few Russian missiles and drones have been shot down, and Russia has been able to push forward. Contaba Stoltenberg que al estar superadas en armamento, las fuerzas ucranianas han tenido problemas para rechazar los avances de Rusia. De hecho, recientemente se han visto obligadas a realizar una retirada táctica de 3 aldeas en la región oriental, donde las fuerzas rusas han logrado avances graduales, según señalaba este domingo el propio jefe del ejército ucraniano. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó también que sus fuerzas habían tomado la localidad de Semenivka. Seguimos hablando de la OTAN. Les contamos que los planificadores del Consejo del Atlántico Norte creen que una invasión rusa directa de un país vecino de la OTAN es poco probable en el corto plazo. Es lo que está informando en estos momentos The Wall Street Journal. Sin embargo, al bloque le preocupa que Rusia pueda provocar un conflicto en los países vecinos miembros de la OTAN en el corto plazo, según escribía este periódico. En un informe separado dijo que la alianza está dividida sobre cómo los países miembros ven las amenazas. Si bien el bloque considera que el terrorismo y Rusia son sus principales amenazas, Turquía y varios de sus aliados de la OTAN a lo largo del mar Mediterráneo están más preocupados por los conflictos regionales, la migración ilegal y el terrorismo, que algunos periódicos o que algunos medios también vinculan a Rusia. Mientras tanto, el titular de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha pedido a sus vecinos Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia que se le unan para plantear ante la OTAN y la Unión Europea la cuestión de las interferencias rusas en el sistema de posicionamiento global, según confirmaba este propio ministro este martes a la agencia EFE. Las declaraciones del ministro se produjeron después de que la aerolínea finlandesa Finnair anunciara este lunes que suspendía sus vuelos diarios a Tartu, la segunda ciudad más grande de Estonia, entre el 29 de abril y el 31 de mayo. Finnair tomó esta decisión después de que 2 de sus aviones tuvieran que regresar a Helsinki, después de que las interferencias del GPS impidieran la aproximación a Tartu. Hablamos también de Alemania, de un capitán del ejército alemán. Dice que se convirtió en espía de Rusia por temor a que la actual guerra entre Rusia y Ucrania pudiera escalar hasta involucrar armas nucleares. El hombre acusado de espionaje, un capitán del ejército de 54 años, identificado únicamente como Thomas H. debido a las leyes de privacidad de Alemania relativas a sospechosos de delitos, dijo que estuvo mal por su parte compartir secretos de Estado alemanes con Moscú cuando el juicio comenzaba este lunes en Düsseldorf. Es lo que recogía el diario de Kiev Independent. El capitán fue arrestado en agosto y acusado públicamente el 19 de marzo. Thomas, que trabajaba en una instalación de tecnología militar antes de ese arresto, está acusado de compartir fotografías de documentos confidenciales con el consulado ruso en Bonn sin recibir nada a cambio. Hablamos ya de Rusia. Las tropas rusas tienen varias opciones tácticas para futuras ofensivas cerca de Avdiivka, pero aún no está claro dónde van a centrar sus esfuerzos en el futuro próximo. Los analistas de ISW dicen que la estabilización de las posiciones rusas al noroeste de Avdiivka presenta al comando ruso varias opciones. Pueden continuar avanzando hacia el oeste, hacia su objetivo operativo declarado en Pokrovsk, o intentar avanzar hacia el norte para llevar a cabo posibles operaciones ofensivas adicionales cerca de Chasiv Yar. En este estudio, estos expertos
hablaban de que las fuerzas rusas han conseguido avances tácticos marginales adicionales al noroeste y suroeste de Avdiivka a partir del 29 de abril, pero que no han logrado avances significativos en la dirección de Avdiivka durante las últimas 24 horas. Ahora tienen la oportunidad de elegir entre múltiples direcciones tácticas para futuras ofensivas cerca de Avdiivka, pero aún no está claro dónde van a centrar sus esfuerzos en el futuro cercano. También les contamos que Rusia ha perpetrado este lunes un ataque a las inmediaciones de un edificio histórico de Odessa, conocido como el Castillo de Harry Potter. Muchos medios, agencias, hablan de que se ha llevado a cabo con un misil Iskander cargado con munición de racimo, lo que hace pensar a la Fiscalía ucraniana que busca matar al mayor número posible de civiles ucranianos. Es lo que apunta en estos momentos la agencia EFE. 5 personas murieron en el ataque y otras 30 resultaron heridas. Algunas de las víctimas paseaban por la zona en el momento de la caída del misil, además de provocar un incendio en este castillo que está situado a orillas del Mar Negro en el distrito turístico de Arcadia, en Odessa, y pertenece a una fundación universitaria. Las explosiones de la munición de racimo dañaron otros edificios de la zona. Según el experto militar de Odessa, Alexander Kubalenko, es la primera vez que Rusia utiliza munición de racimo contra la ciudad. Añade que la idea de este tipo de munición es golpear una zona amplia, que es lo que ocurrió ayer en Odessa, y que solo el golpe no iba dirigido a objetivos militares, sino también a civiles. Es lo que escribía al menos el propio Kubalenko en sus redes sociales. Les contamos además una nueva toma por parte de Ucrania. En este caso les contamos que retoma el control sobre Robotino. Es lo que está anunciando en estos momentos Vladimir Rogov, líder del movimiento público. Dice: estamos junto con Rusia, es lo que informaba en su canal de Telegram, apuntando a que el ejército ruso había retomado el control total de la aldea de Robotino. El evento se ha convertido en una etapa importante de la operación ofensiva en el tramo de Orehovsky, de la línea de contacto, donde el ejército ruso avanza activamente. Robotino, previamente tomado por el ejército ucraniano durante la contraofensiva que tuvo lugar en verano de 2023, es conocido por las importantes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tanto en personal como en equipo. El asentamiento se convirtió en uno de los símbolos de los feroces combates, donde fueron destruidos varios tanques Leopard alemanes y muchos vehículos de combate de infantería occidentales. Los medios extranjeros describieron anteriormente los alrededores de Robotino como un cementerio de equipamiento militar de la OTAN. Los recientes éxitos de las tropas rusas en esta región indican una ofensiva significativa y la recuperación de posiciones clave perdidas anteriormente. El ejército ruso, mediante operaciones de asalto, ha expulsado a los grupos ucranianos de Robotino, lo que ha permitido tomar completamente el control de esta aldea. Miramos también a Polonia, ojo, porque por fin ha hecho oficial la solicitud para el despliegue de armas nucleares de la OTAN. Es lo que está anunciando el viceministro de Defensa Nacional, Paweł Zalewski. En la televisión polaca está precisando que se trata de una solicitud de participación en el programa de compartición nuclear. Zalewski precisa que la decisión sobre el uso de armas nucleares en caso de su despliegue en Polonia la van a tomar los estonienses, después de que el presidente polaco, Andrzej Duda, abriera la puerta la semana pasada precisamente al despliegue de armas nucleares de la OTAN en su territorio. Decía, bueno, pues que Estados Unidos podría hacer lo que quisiera en esta materia. Ojo, porque han hecho oficial la petición, piden directamente a la OTAN, a Estados Unidos, que se desplieguen armas nucleares en su territorio. Rusia ya advirtió, dijo que en este caso sería un objetivo legítimo en caso de entrar en un conflicto directo con la OTAN. Miramos también a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky cree que Ucrania no podrá convertirse en miembro de la OTAN hasta que haya ganado la guerra contra Rusia. Es lo que informa el medio European Pravda. Decía Zelensky: creo que solo nos uniremos a la OTAN después de nuestra victoria. No creo que nos acepten mientras dure la guerra. Para algunos miembros de la OTAN es arriesgado y para otros simplemente hay escepticismo por ello. Es lo que decía en un vídeo publicado en Telegram. Añadía que la cuestión de unirse a la OTAN, como correctamente apuntaba el secretario general de la OTAN, es una cuestión de mayoría y que la mayoría es una cuestión política. Dice además que para que Ucrania sea aceptada políticamente en la alianza necesitan ganar. En este sentido se ha manifestado precisamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estaba hoy en el Parlamento ucraniano y dice que el futuro de Ucrania pasa por la OTAN. Lo escuchamos. Miramos también a Argentina, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la conocida como Ley Ómnibus. El proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei ha sido aprobada en general este martes en la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina por 142 votos a favor, 106 en contra y 5
abstenciones después de más de 20 horas de debate ininterrumpido. A eso de las 8:50 hora local de este martes, la norma ha recibido la aprobación en general. Ahora deberá ser debatida por capítulos, no por artículos, como ocurrió en febrero, cuando fracasó durante su primer intento de trámite parlamentario. Tras la aprobación del articulado, la ley Ómnibus pasaría al Senado para su revisión en la Cámara Alta, donde la Libertad Avanza, liderado por el mandatario, por Javier Milei, también se encuentra en minoría y donde ya sufrió el rechazo a su decreto de necesidad y urgencia, aún vigente porque resta su paso por diputados. Miramos también a los BRICS. Les contamos que China se está deshaciendo de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, mientras la nación busca abandonar el dólar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado los últimos datos que muestran que China se deshará de casi 74.000 millones de dólares en bonos del Tesoro solo en 2023. Este hecho añade presión sobre la economía en un momento en que los BRICS pretenden poner fin a la dependencia del dólar. Aparte de China, otros países también se han deshecho de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro en 2023. Por ejemplo, India vendió 1.400 millones, mientras que Brasil quedó en segundo lugar con 1.200 millones. Arabia Saudí, aún por ser miembro de los BRICS, también se ha deshecho de 300 millones de dólares en bonos del Tesoro en Estados Unidos en los últimos 4 trimestres. La medida indica que los BRICS y otros países en desarrollo ya no consideran lucrativa la opción de los bonos del Tesoro estadounidenses. Se están alejando cada vez más de la economía de Estados Unidos y centrándose en construir sus monedas y economías nativas. Pendientes de los BRICS, miramos también a los datos macroeconómicos, miramos a Europa. Ojo con lo que hemos conocido hoy, se desvela que Europa sí que entró en recesión en la segunda mitad de 2023. Nos lo explica nuestra compañera Marta Vilar. Dato de inflación y dato de PIB en la eurozona, y atención porque aunque continúa el proceso de la desinflación, la inflación de hecho en la eurozona se mantiene en el 2,4%, no baja pero tampoco sube, con lo cual, bueno, más o menos buenas noticias. El PIB sube más de lo esperado, crece un 0,3% intertrimestral en el primer trimestre, por lo tanto Europa parece que escapa de la recesión, pero ojo a la letra pequeña del informe de Eurostat porque nos asegura que estábamos equivocados, que Europa sí entró en recesión en la segunda mitad de 2023. ¿Por qué lo decimos? Pues porque a la contracción económica del tercer trimestre, que ya estaba confirmada, se le ha sumado ahora la revisión del dato del cuarto trimestre, que también asegura que hubo contracción económica en la eurozona, es decir, hubo contracción del 0,1 en el tercer trimestre y hubo contracción también del 0,1% en el cuarto trimestre en la eurozona, es decir, la definición ya saben cuál es, recesión técnica es igual a 2 trimestres consecutivos de contracción económica, y en Europa lo tuvimos en la segunda mitad del tercer trimestre del 2023, con el tercer trimestre con una contracción del 0,1 y el cuarto trimestre también con una contracción del 0,1%. Europa no escapó de la recesión, entró, pero muy... Pendientes del mercado, ojo que ven además con caídas en las últimas horas hasta 420 puntos, con el mercado esperando a la FED, a que mantenga mañana los tipos de interés sin cambios. Esto es lo que creen los analistas. Además, piensan que Powell va a endurecer su mensaje por el alza del IPC. El indicador preferido de la institución para medir la escalada de los precios se situó en marzo en el 3,7%, por encima de lo que se esperaba. La Reserva Federal no recortará los tipos mañana. Las expectativas de rebaja en el año se enfrían. Ahora ronda una bajada. Incluso algunas voces se plantean que hubiera hueco para incluso algunas subidas en este último escenario, si bien poco probable, no está del todo descartado a raíz de los últimos datos macroeconómicos publicados. Miramos también una de las noticias del día en España. BBVA ha confirmado su interés por Banco Sabadell. En un hecho relevante enviado a la CNMV, la entidad que preside Carlos Torres ha señalado que ha trasladado al presidente del Consejo de Administración de Banco Sabadell el interés del Consejo de Administración de BBVA por esta entidad financiera. Los inversores no han tardado en reaccionar. La acción de Sabadell llegó a subir cerca del 6% hasta los 1,88 euros, el precio máximo desde enero de 2018. BBVA, por su parte, se llegó a dejar hasta cerca de un 5%. En relación con las noticias aparecidas en prensa en el día de hoy, BBVA confirma que ha trasladado al presidente del Consejo de Administración de Banco Sabadell el interés del Consejo de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades. Es lo que señalaba la comunicación al regulador. BBVA confirma que ha nombrado asesores a tal efecto. Poco antes de publicarse el hecho relevante, la cadena británica Sky News señalaba que BBVA estaba en primeras etapas para explorar una fusión con Sabadell, lo que provocó que las acciones subieran hasta un 6% en bolsa. La información apuntaba a que BBVA ha contratado asesores, entre ellos JP Morgan, en una operación que se pagaría toda en acciones.
Pendientes también de España, donde la noticia, más allá de BBVA, sin duda, bueno, pues sigue siendo el presidente español, sigue siendo el presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha concedido una entrevista en la 1, también en la SER, a varios periodistas. En la misma, el líder socialista no ha dudado en acusar al PP y a Vox de formar parte de la maquinaria del fango y ha pedido que se termine con el insulto y la falta de argumentos en la política. Escuchamos. Creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y la desinformación y que sean denunciados. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se plantean la publicación de estos bulos y esta desinformación. Aparecen los partidos políticos, en este caso el Partido Popular y el Partido de Vox, en el Congreso de los Diputados, haciéndose eco de esos bulos. Esas mismas personas que participan de estos digitales y estas páginas web acaban en tertulias de medios de comunicación donde propagan estos bulos y esta desinformación. Al final acabamos todos arrastrados a esos debates y somos todos víctimas de ello. Ustedes, medios de comunicación, políticos también, y al final quien sufre las consecuencias en términos de convivencia son los ciudadanos. Esto no va de mí, si lo de menos es mi persona. Lo demás es el que seamos conscientes de que esta es una de las principales desafíos que tienen las democracias occidentales, las democracias contemporáneas, y que tenemos que ponerle coto y saber exactamente dónde están los límites de la democracia. Unas palabras del presidente del gobierno, unas palabras de Pedro Sánchez que han tenido una réplica prácticamente inmediata por parte del líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo decía que Sánchez está más acorralado que nunca. Lo escuchamos. Bueno, pues declaraciones, reacciones por parte de los principales líderes de la oposición, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, diciendo, bueno, pues que está más acorralado que nunca. Además, también, ojo, porque están hablando con intervenir el CIS, después también de las encuestas que hemos conocido en las últimas horas, muy pendientes de la actualidad nacional, internacional, económica, geopolítica. Hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con toda la información en Negocios Televisión.